Vamos a hacer una breve oración, Señor. Que las palabras que salgan de mi labio y de los corazones de Carlos y el mío sean para glorificar tu nombre. Estamos sinceramente buscando la verdad, Señor. Cualquier cosa que hagas tú en el carácter, en las vidas de cada uno de los que estamos aquí presentes, los que nos puedan escuchar, que sea toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. Y cualquier error que podamos cometer, realmente es absolutamente nuestra responsabilidad. Señor, al que mucha responsabilidad tú le das, mucho tú lo demandas, Señor. Así que con temor y temblor estamos aquí delante de esta congregación para exponer tu palabra, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. La parashá Vayeshev se encuentra en el libro de Bereshit, de los capítulos 37 al 40. Por ahí les mandé un audio que voy a mandarles todas las semanas con la lectura de la parashá. A veces las personas, por las diferentes ocupaciones que tienen, no tienen mucho tiempo de leer. Y entonces, con esta lectura de la parashá en audio, ustedes van a poder, mientras están lavando los platos, mientras están cocinando, mientras están manejando, van a poder escuchar la parashá y ya venir preparados para recibir la palabra en este Shabbat. Vayeshev significa y se estableció. El resumen de esta parashá habla de las crónicas de Jacob y su descendencia, hablando de Yosef y sus hijos, ¿no? Los sueños de Yosef y el odio de los hermanos por Yosef. Yosef es enviado a sus hermanos que lo que quieren es matarlo. Rubén salva a Yosef, toman la decisión de venderlo, le informan a Jacob una versión falsa de que supuestamente había sido muerto por un animal. Después se interrumpe este relato y viene el relato de Judá con sus hijos y Tamar, su nuera, donde dos de sus hijos mueren y después Tamar tiene unos mellizos con Judá. Se habla de luego, se retoma la historia de Yosef en Egipto, que es el preludio del exilio de todo el pueblo de Israel. Habla de la mujer de Potifar que calumnia a Yosef. Yosef luego es encarcelado. Vienen los sueños del copero y el panadero que también fueron encarcelados y Yosef interpreta los sueños de ellos y ahí termina esta parashá. Tiene material súper interesante. De esta parte en adelante la Torá se centra en Yosef y nuestra ida para Egipto. Entonces vamos a centrarnos en el primer capítulo, que son los puntos iniciales, las crónicas de Yosef y su descendencia, y los sueños de Yosef y el odio de su hermano, ¿no? Dice así, Bereshit 37, 1, 2. El primer versículo dice, y se estableció Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. La palabra establecer habla de poner una residencia fija, ¿no? Y la palabra peregrinar es una vida de nómada, ¿no? ¿Algún comentario, pastor? Sí, no, y es importante destacar que empieza a centrarse en la vida de Joseph porque en la tipología de Joseph representa al Mesías, su vida, su santidad, su compromiso con el Eterno. Entonces, al hablar de Joseph, estamos hablando del Mesías en el cumplimiento del propósito y en obediencia a su padre. Además, las palabras que están remarcadas debemos prestarle atención porque tienen un valor muy importante. Sí. Jacob era una persona tan íntegra, justa, ¿no? Pero nosotros que somos justificados por medio del justo Yeshua, tenemos que tener cuidado cuando pretendamos establecernos en este mundo. Porque cada vez que se habla de esta palabra Vayeshev, bueno, como les voy a mostrar más adelante, han venido situaciones de mucha dificultad cada vez que se narra en la Torá esto. Y la verdad es que Yeshua nunca se estableció aquí en este mundo. Él vino como justo y fue a sufrir por nosotros. Entonces, nosotros no podemos pretender vivir en este mundo, establecernos, aferrarnos a estas cosas que son pasajeras y tener paz y tranquilidad. Eso es una mentira.
Pero además Yeshua expresó bien claro, mi reino no es de este mundo. Y dice que nosotros no pertenecemos a este mundo, sino que tenemos una ciudadanía celestial. Entonces, no busquemos la felicidad, la paz perfecta aquí en este mundo. No, no la vamos a obtener, sino con el Señor en nuestros corazones. Debemos ser como nuestro padre Abraham, que moraba en tienda con Isaac y Jacob, porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Amén, la Nueva Jerusalén. Dice después, estas son las crónicas, las generaciones de Jacob, e inmediatamente nombra a Yosef, pero resulta que Yosef tuvo 12 hijos, él era el hijo número 11. Primero que él nacieron 10 hijos. ¿Por qué nombra a Yosef primero? Bueno, porque comienza lo que decíamos al principio, a hablarnos a través de la vida de Joseph, que es tipo del Mesías, de cómo se condujo él y nos reflejan cómo debemos conducirnos nosotros. Correcto. Pero fíjense que Rubén, en el capítulo 35 del libro de Bereshit, se narra que él estuvo con la sierva de Jacob, con una de las esposas de Jacob, con Bilha. Y producto de esa infamia, se le fue quitada la primogenitura. Y allí dice en la Torá que profanó la cama de Jacob. Profanó la cama de Jacob y la primogenitura se le dio a Yosef, que luego fue traspasada a Efraín y Manasés, ¿no? Por lo tanto, por eso se nombra Yosef. También se nombra Yosef de primero, porque a través de Yosef es que va a cumplirse el propósito de Dios que se le había prometido a Abraham de generar un pueblo, y Dios le advirtió a Abraham que este pueblo que iba a ser esclavo en una tierra extranjera, en este caso en Egipto. Y a través de Yosef, a los 17 años que pasó, fue vendido a Egipto, y fue trasladado a Egipto. Entonces, por eso se comienza con Yosef, porque Yosef es el que genera todo este movimiento del cumplimiento de las promesas del Eterno. Fíjense que, como les había dicho, en todas las partes donde se dice y él habitó, no es más que una expresión de dolor. Por eso no debemos aferrarnos a este mundo, porque lo único que trae este mundo es aflicción, de una calamidad inminente, como se afirma. Cuando Israel habitó en Sitín, que se estableció en Sitín, la gente comenzó a cometer prostitución con las hijas de Moab, dice en Bamidbar 25:1. Que en el caso de Jacob, ¿no? Que se habitó en la tierra donde su padre había habitado, en la tierra de Canaán, y después, ¿qué fue lo que pasó? Que Yosef habló mal de los hijos, de sus hermanos a su padre, y después sucede todo lo que sabemos, y supuestamente Yosef es muerto. También, cuando se habla de esta palabra que Israel habitó en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, inmediatamente después se anuncia el tiempo de morir de Jacob, de Israel, ¿no? Y así también cuando Judá e Israel habitaban seguros, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, en Primera de Reyes, inmediatamente se declara que el rey, el Señor levantó un adversario para Salomón. Entonces, cada vez que nuestro pueblo ha tratado de habitar y establecerse en este mundo, viene una calamidad. Entonces, eso nos da una enseñanza. ¿Por qué todos los hijos de Jacob son secundarios delante de Yosef? Porque el deseo inicial cuando Jacob fue a trabajar para Labán era casarse con Rachel, y Yosef es el primer hijo de su amada Rachel. El nacimiento de todos los hermanos fue a consecuencia de ese amor que que Jacob tenía por Rachel. Después vino Lea, la sirvienta, y nacieron todos, pero todo tuvo su origen en Rachel. Por lo tanto, Yosef tiene preeminencia sobre el resto de sus hermanos. Fíjense que Yosef y Jacob tienen mucho paralelismo. Dice la tradición que ellos físicamente se parecían mucho, pero en cuanto a la historia de sus vidas, también fueron muy similares. Porque todo lo que le pasó a Jacob, le pasó a Yosef. Y cito,
Así como la madre de Jacob era infértil, también la era la madre de Joseph. Así como la madre de Jacob tuvo dificultades para dar a luz porque tenía mellizos que peleaban dentro de su vientre, la madre de Joseph también tuvo dificultades para dar a luz porque cuando dio a luz a Benjamín, murió en el parto. Así como la madre de Jacob dio a luz dos hijos, Esaf y Jacob, la madre de Joseph tuvo dos hijos, perdón, así como la madre de Jacob dio a luz dos hijos, la madre de Joseph dio a luz dos hijos. La madre de Jacob, que fueron quienes, Rebeca dio a luz a Jacob y a Esaf. Y la madre de Joseph dio a luz a Joseph y a Benjamín. Y al resto de los hermanos, y a Benjamín, que fueron dos hijos. Perfecto. Perdón por ese pequeño lapsus. Así como Jacob fue odiado por su hermano Esaf, Joseph fue odiado por sus hermanos también. Así como el hermano de Jacob trató de matarlo, Esaf trató de matar a Esaú, los hermanos de Joseph también trataron de matarlo. Jacob era un pastor, Joseph fue pastor. Jacob fue perseguido, Joseph fue perseguido. Jacob fue bendecido con 10 bendiciones, al igual que Joseph. Jacob fue exiliado de la Tierra Santa, José también fue exiliado, fue llevado a Egipto. Jacob tomó una esposa fuera de la tierra de Israel y tuvo hijos fuera de la tierra de Israel. José tuvo una esposa fuera de la tierra de Israel e hijos fuera de la tierra de Israel. Y así sucesivamente, las vidas de ambos fueron muy similares. Fíjense que hay aquí algo bien interesante que se dice en el primer versículo que él era un joven, tenía 17 años, que compartía con los hijos de Bilha y de Silpa, que eran las sirvientas. Esa palabra joven solamente se le ha colocado a 4 personajes: a Joseph, a David, a Yehoshua y a Metatrón. Joseph es un prototipo del Mesías sufriente. David es un prototipo del Mesías Ben David, ¿no? El rey. Yehoshua es el nombre de Yeshua y tuvo el deber de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Yeshua, que es el nombre corto de Yehoshua, también introdujo a Israel en el mundo venidero. Y Metatrón es una figura que no aparece en la Torá, sino en la tradición oral, pero ahí hay muchas teorías, dicen que es un arcángel, pero también que es la materialización de la divinidad. Cuando nosotros sumamos los valores de estos 4 personajes, Joseph vale 156, David vale 14, Yehoshua vale 391 y Metatrón vale 314, al igual que Shaddai. Eso nos da 875. Pero como solamente se le da este título de joven a estas 4 personajes, hay algo que los une en común. ¿Cuál es la palabra que denota unidad en hebreo? La palabra Ehad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Y esa, adelante. Que es uno. Que representa uno y representa la unidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos el valor de esa palabra, que es 13, Ehad tiene un valor de 13 y lo sumamos a 875, nos da 888, que es Yeshua en griego. Entonces, aquí en cada uno de estos personajes vemos una figura mesiánica. También tenemos que entender, digamos que esa figura mesiánica en el nombre propio de Joseph. Sí, allí vemos cómo recordó Elohim a Rachel y la escuchó y le abrió la matriz. Concibió y dio a luz un hijo y dijo, ha quitado, es la palabra Asaf, Elohim mi oprobio. Y llamó su nombre Joseph, diciendo, que mi hallada, Isaf, Hashem, un hijo más.
O sea, Ok. que Yosef es el que quita y nos añade. Exactamente. Cuando se le dio el nombre a Yosef, es por esos dos títulos. El Señor quitó el oprobio, ese quitó es Asaf. Y el Señor añadió un hijo más y añadió es Asaf. Por eso se le puso nombre Yosef. ¿Entienden? Un juego de palabras. Entonces el significado de Yosef es el que quita y el que añade. Ahí nos podemos dar cuenta entonces la importancia de los nombres, ¿no? Que se nos van asignando. Y eso para los que se van a casar y van a tener hijos, los que ya están casados y van a tener hijos, orar y pedirle al Señor qué nombre le van a colocar a sus hijos, porque hay nombres que en verdad lo que hablan es de muerte y de miseria y de pobreza. Pero el nombre que Hashem nos da para nuestros hijos habla de vida, de eternidad, de obediencia y de propósito. Ok, vamos a darle el micrófono al tío. Ya. No, pero dilo con el micrófono para que te escuchen aquí por Zoom. No, es que el hermano está diciendo que los nombres tienen un significado, así es cierto, pero en hebreo únicamente. Correcto. ¿No? Bueno, pero... Ok. Dice, fíjense lo mesiánico que es este título, este nombre que se le da a Yosef. Porque Yeshua, ¿qué hizo? Le fue quitada su vida para darnos a nosotros vida eterna. A Yeshua nos quitó los pecados para darnos a nosotros el título de justos. La mamá de Yosef, ¿cómo se llama? Rachel. En español, Rachel. ¿Qué significa Rachel? Rachel significa oveja. ¿Qué tienen las ovejas? Corderos. Corderitos. Entonces, Yosef es como decir el hijo de la oveja, es decir, el cordero. Y el hijo de Rachel significa el cordero de Dios, el cordero de Pesa, que quita el pecado para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos de Israel. Y así fue reconocido por el Bautista, ¿no? Por Juan, Johanán. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablando de Yeshua HaMashiach. Yosef sufrió injustamente por sus hermanos y el cordero sin defecto se destinaba al sacrificio. Es algo injusto porque no tiene defecto, no tiene pecado, no tiene nada para sufrir en sustitución de los pecados de Israel. Por eso que Mashiach se le conoce como Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente. Yosef es el justo Yosef. Entonces, un Mashiach, que si Yosef es justo, sufrió injustamente. El Mesías, hijo de Yosef, es el siervo sufriente. Yeshua es el Mesías, el siervo sufriente, el Cordero de Dios que quita el pecado y nos añade al pacto por medio de su muerte y su resurrección. Por eso que Rachel, la oveja, murió y fue enterrada en Belén, en el camino a Efrata. ¿Dónde nació Yeshua? En Belén, Efrata. Sigue diciendo la parashá lo siguiente. Adelante, Carlos. Dice, e Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, ya que él era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de lana fina. Y vieron sus hermanos que era él a quien amaba más su padre que a todos sus hermanos. Y lo odiaron y no podían hablar con él en forma pacífica. Ok. Ese primer término, hijo de su vejez, en hebreo es Ben Sekunim. Y se entiende que el hijo de la vejez es como decir el hijo de la sabiduría. Porque ya en esa etapa, pues en la medida que nosotros van pasando los años, se supone que debemos adquirir cada vez más y más sabiduría. Y es un título. Recordemos que Yosef es una figura mesiánica. ¿Y qué dice el Brit Hadashah con respecto a Yeshua y la sabiduría? Que en Yeshua está toda la sabiduría de Dios.
Y después dice que le hizo una túnica de lana fina, eso se llama ketonet pasim. Con eso fue que yo terminé la lectura de la parashá. Y entonces cuando los hermanos vieron eso, se llenaron de celos, de envidia, de rabia, porque veían que evidentemente su papá tenía un hijo preferido. ¿Y qué nos enseña eso con respecto a la educación que nosotros debemos darle a nuestros hijos, Carlito? Esta mañana estuvimos compartiendo con Luis Romero sobre este punto, este tema, y entonces nos dimos cuenta la responsabilidad que tenemos al criar a nuestros hijos sin generar entre ellos rivalidad, porque podamos sentir preferencia por alguno de ellos. O sea, tenemos que tener equidad al administrar amor, disciplina y formación. Entendimos también la importancia de pasar tiempo en privacidad con cada uno de ellos y el tiempo comunitario también, porque Dios es un Dios de generaciones y nuestra responsabilidad de criar los hijos del Señor es capacitarlos y formarlos para que en su momento como generación puedan cumplir el propósito del Señor. Lamentablemente, por las muchas ocupaciones, a nuestro amado Jacob, aunque compartía con sus hijos las responsabilidades del trabajo, de la cotidianidad, pero podemos ver que tenía preferencia por el amor que tenía por Raquel con Joseph y se lo llevaba aparte y lo enseñaba. Eso de alguna manera despertó rivalidad entre los hermanos. Que el Señor nos dé sabiduría a nosotros para crear a nuestros hijos con equidad y con justicia. Amén. Fíjense que en ocasiones nuestros hijos tienen diferentes potencialidades, dones y debilidades. Y nosotros debemos potenciar esos dones, pero también tenemos que atender las debilidades. Fortalecer los dones, pero atender las debilidades. Y eso muchas veces va a requerir una mayor dedicación de tiempo y tenemos que ser muy sabios para que eso no se vea para el resto de los hermanos como que hay una preferencia. No, no es que haya una preferencia, sino que el que más necesita, el que más debilidades pueda tener en un momento dado, en ese momento necesita más atención hasta que supere esa situación. Entonces, como dice el pastor, que Carlos, que el Señor nos dé la sabiduría para poder criar a nuestros hijos y que ellos puedan sentir el amor de sus padres incondicional y que no se generen en ellos rivalidades innecesarias. Una de las cosas que tenemos que evitar, por ejemplo, son las comparaciones. Comparar unos hijos con otros. Eso no es sano, nunca es sano, porque lo único que genera es una competencia innecesaria. Cada uno de nuestros hijos tiene sus propias habilidades. Hay uno que es muy rápido, corre durísimo, y el otro, los otros corren más despacio. Por eso no lo hace ni superior ni a los otros inferior. Pero los que corren más despacio de repente tienen más resistencia, por ejemplo. O tienen otros dones que no tiene el otro. Y así sucesivamente. Entonces, más bien, nosotros lo que tenemos que es motivarlos para que cada quien crezca con sus propias habilidades. En el cuerpo del Eterno, unos son oídos. Entonces, ¿yo cómo le voy a reclamar al que es oído que no ve? Lo que tengo que hacer es ayudarlo para que cada vez escuche mejor. Y debemos tener conciencia que cada hijo es único, es particular y es especial. No es mejor que el otro. Y Joseph fue el hijo más justo, el que tenía más nivel de santidad de todos sus hermanos, pero una de las características que lo ayudó fue que su papá pasaba tiempo a solas con él. Entonces, así como pasaba tiempo con todos los hijos, pasaba tiempo a solas con su hermano. Es importante que nosotros pasemos tiempo a solas con cada uno de nuestros hijos y también tiempo todos juntos. Fernando, leía en un comentario que uno de los hijos de Jacob, hablando con él, ese fue uno de los reclamos que le hizo cuando le abre su corazón para decirle por qué su comportamiento había sido así.
Y se lo dice con humildad, no se lo dice con rabia ni nada, pero es que tú nunca me dedicaste tiempo, tú nunca me dijiste que me amaba, tú nunca me dedicaste un tiempo para conversar conmigo, para saber cómo me sentía, como lo hacías con Joseph. Amén. Fíjese que en este mismo versículo, eso que está marcado en azul es lo que nosotros debemos hacer con todos nuestros hijos. Joseph era el hijo de la vejez. ¿Y qué le hizo Jacob a Joseph? Una túnica especial de lana. Entonces, eso que está en azul tiene un valor de gematria de 754, que es el mismo valor de Yehoshua HaMashiach. Nosotros debemos vestir a nuestros hijos del Mesías. Ese debe ser nuestro objetivo primordial en cuanto a la educación que nosotros le damos. O sea que la túnica de colores allí representa la vestidura de nuestros hijos del Mesías. Vestirlo del Mesías, que son las obras justas de los santos. Fíjense que esa palabra ketonet pasim, ¿no? La palabra pasim, túnica de colores. Esa palabra se ha sido traducida de diferentes formas. En la Septuaginta se tradujo como algo colorido, una túnica colorida. Hay un experto lingüista del hebreo, Ibn Ezra, que la tradujo como rayado, una túnica rayada. Se ha traducido, perdón, bordado. El Radak lo tradujo como rayada. En el Targum Jonatán se tradujo esa palabra como ilustrada. También representa una prenda larga que llega hasta las palmas de las manos y llega también hasta abajo hasta los pies, ¿no? Y esta palabra denota que estaba hecho de un material especial, de lana fina o seda. No era una vestidura cualquiera. Todos los hermanos tenían sus túnicas, pero nada que ver con esta. De igual manera, Yeshua HaMashiach tuvo una vestidura especial que era de una sola pieza, y cuando le quitaron las vestiduras, así como se la quitaron a Joseph para echarlo en el pozo, cuando le quitaron las vestiduras a Yeshua para colgarlo en el madero, los vieron que era muy valiosa, y en vez de picarla entre 5 que estaban ahí, lo que hicieron fue sorteársela para ver quién se la quedaba, porque no daba dolor picarla, ¿no? Entonces, ketonet pasim puede traducirse como una túnica de manga larga, de muchos colores, que llegaba hasta los pies, una túnica adornada, que era de seda, y una fina capa de lana. Fíjense que de esta manera Jacob mostró el amor que tenía por Joseph, y esto generó odio de los hermanos por Joseph. Dice el libro Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, versículo 6, porque fuerte es como la muerte el amor de Jacob por Joseph. Duro como el sepulcro la envidia de los hermanos por Joseph. Si la túnica representa estar vestido del Mashiach y sus hermanos lo odiaron más, nosotros debemos saber también y estar conscientes que si estamos vestidos del Mesías, el mundo nos va a odiar también. O sea, no podemos esperar que el mundo nos ame. Sí, y cuando Yeshua vino a los suyos lo rechazaron, igual como los hermanos rechazaron a Joseph. Y hasta el día de hoy. Fíjense que en Primera de Crónicas se narra la historia, se nos confirma la primogenitura de Joseph, porque dice que los hijos de Reubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Joseph, pero no se lo pueden dar a los hijos de Joseph si no pasa primero por Joseph. Entonces, Joseph era el hijo primogénito. En Efesios, con respecto a la educación que debemos darle a nuestros hijos, dice, ustedes padres no provoquen a ira a los hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Si un hombre tiene un hijo descarriado y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así se les hace caso. Entonces, esto que nos dice en Deuteronomio nos da una señal de que nosotros el castigo que le damos a nuestros hijos tiene que estar orientado a que ellos no se conviertan en hijos rebeldes. Entonces tenemos que saber distinguir entre desobediencia y rebeldía, para ver
qué tipo de castigo y qué magnitud de castigo nosotros podemos darle a nuestros hijos. Sin embargo, siempre debemos recordar que el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Por lo tanto, nosotros siempre la misericordia hacia nuestros hijos debe ser más fuerte que la disciplina. Tiene que haber disciplina, porque si no somos unos padres sobreprotectores, pero la disciplina no puede ser más fuerte que la misericordia, porque entonces destruimos y alejamos a nuestros hijos. La misericordia tiene que ser más fuerte que la justicia, que la disciplina. Y debemos evitar en todo momento que ellos se vuelvan hijos rebeldes, porque cuando se vuelven rebeldes, ya no tienen temor ni siquiera del castigo y los perdemos. Como que dice la Escritura que debemos tener cuidado, no sea que lo destruyamos, ¿no? Y también cuando en Efesios se nos recomienda no provocar a ira a nuestros hijos, ahí nosotros tenemos que velar mucho porque podemos hacer que se vuelvan rebeldes al estarlos provocando a ira, y genera esa impotencia que como son pequeños, como están sujetos, cuando ellos adquieren ya una mayoría de edad, entonces se deciden hacer lo que les da la gana porque no lo pudieron hacer. Entonces debemos pedirle al Eterno que nos ayude a manejar la rabia que podemos tener en algún momento por alguna acción de un hijo y que Él nos dé la habilidad de que esa rabia se convierta en amor para disciplinar con misericordia. Amén. Adelante, mi amor, micrófono. Para Marlene Emperatriz, alias mi negrita hermosa, mujer virtuosa. Hay algo que está pasando ahorita de que con esto de las redes sociales, TikTok y todo esto, niños pequeños que están llorando, y las madres, los padres, los tíos grabándolos, y eso hacen de que los niños se aireen muchísimo más, porque si eso es algo constante, o sea, más adelante los niños se vuelven peor, pues. Sí, hay que tener cuidado con todas esas tendencias en las redes sociales. Ok, sigue diciendo el libro de Bereshit, y ya nos acercamos al final. Soñó Joseph un sueño y lo contó a sus hermanos, y continuaron odiándolos aún más. Les dijo, oigan, por favor, este sueño que soñé. Y les dijo, he aquí que estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, cuando he aquí que se levantó mi gavilla y también se quedó erguida. Entonces he aquí que se reunieron en derredor las gavillas de ustedes y se inclinaron ante mí gavillas. ¿Qué generó este sueño? Más rabia aún de los hermanos. Pero Joseph tenía un don, tenía el don de los sueños. Así como Jacob fue exaltado a través de un sueño con la historia de la escalera al cielo en el lugar donde iba a ser construido el templo, Joseph fue exaltado por medio de este don cuando le interpretó el don a Faraón y fue hecho vicepresidente de Egipto, y al final terminó salvando a sus propios hermanos. Pero los hermanos no tenían en su corazón la madurez de ver cómo se está moviendo Dios en medio de esta situación, sino que parte de la inmadurez de un joven, y que a veces perdura en personas adultas, es tomarse las cosas a título personal, ¿no? Como si nosotros fuéramos el centro de este mundo y todo girara alrededor nuestro, y cada cosa mala que suceda es porque nos tienen rabia, es porque nos quieren hacer daño, es porque no, todo ese tipo de cosas. Y ellos, en vez de ver cómo Dios se estaba moviendo y de tratar de meditar en esto, en este sueño, no, se lo tomaron personal. No, tú lo que quieres es ser el líder, que nosotros nos postremos delante de ti, eso es todo lo que tú quieres. Rey, Tu hija quiere decir algo. Gracias. Bueno, yo justamente con este comentario que estás haciendo justo en este momento, creo que es como que la primera vez que estoy pensando la historia de la vida de José desde el punto de vista de los hermanos. Porque bueno, siempre la hemos contado desde el llamado especial que tiene José, ¿no? Pero creo que justamente cuando haces este comentario, como que me viene a la mente, como que hice un poco de empatía con los hermanos, ¿no? No para justificarlos, pero sí un poco para entender lo que está pasando con ellos, ¿no?
porque es la realidad de mucha gente. Y lamentablemente el mundo está, son más las situaciones de hogares no consolidados, de familias destruidas por divorcios, por tantas situaciones, hay mucha gente rota y quebrada, ¿no? Entonces creo que como que por primera vez estoy analizando esta historia en esta enseñanza desde el punto de vista de los hermanos y se entiende un poco, ¿no? Porque fíjate que cuando hablamos de que los padres no provoquen a ira a los hijos, que le des un regalo a uno y a todos los demás, desde el punto de vista obviamente de la inmadurez, es injusto, ¿no? Y es entendible que hayan tenido esa molestia. Sin embargo, entra también lo que comentabas de la madurez, porque en vez, o sea, se enfocaron tanto en eso, que en vez de tener la bendición de que eres el hermano a quien Dios ha escogido, de alguien que Dios escogió, que le regaló un don, entonces no, más bien me quedo peleando que por qué lo tienes tú y no lo tengo yo, un poco, ¿no? Pero bueno, justamente lo que quiero rescatar es eso, que creo que el Señor también nos llama a entender que muchas veces las personas tienen conductas que no son las más adecuadas, pero justamente tiene que ver mucho con su historia y con su formación. Entonces es ahí donde nosotros como creyentes de la palabra del Señor debemos ser restauradores, ¿no? De las muchas situaciones. Bueno, el Señor es el quien restaura, ¿no? Pero nosotros ser facilitadores de esa restauración y creo que, bueno, que es muy aleccionador para mí, eso también que comentas de a veces creemos que somos el ombligo del mundo y no, entender un poco más allá de lo que me está afectando a mí de tu conducta y de tu situación, entender por qué estás actuando así y bueno, pedirle al Señor que nos ayude a facilitar esa restauración que necesitamos todos, ¿no? Y que nosotros por lo menos ya la tenemos encaminada a través de la fe. Amén, amén. Dice la palabra que nosotros debemos alegrarnos con el que se alegra y entristecernos con el que se entristece. Y es ilógico que si alguien tiene un don o algo bueno le pasa a alguien, que yo me vaya a poner bravo. Ay, porque a mí no. No, ese don tuyo no es, eso no es ningún don, eso es suerte, eso es, no sé, cualquier cosa. Minimizar a la otra persona y si yo no tengo lo que esa persona tiene, más bien, en vez de alegrarme por esa persona, me pongo bravo porque yo no lo tengo. Pero hay algo que quisiera que rescatáramos de la conversación esta mañana con Luis, porque hablábamos de la luz. O sea, y nosotros los padres, de alguna manera, debemos ser luz para nuestros hijos, ¿verdad? Porque el que no está en luz está en tiniebla. Y lamentablemente los hermanos de José estaban en esa tiniebla. Entonces es importante, nuestro Mesías dice, yo soy la luz del mundo. Debemos llevar luz para, como decía Roibel, esas personas que están quebradas puedan ver a través del Mesías que sí hay oportunidad de restauración, porque al final los hermanos fueron restaurados. Sí, al final es la gracia de Dios la única, porque, por ejemplo, yo no me formé en un hogar, un hogar de, mis padres estaban separados, no estaba en un hogar donde había muchos problemas, ¿sí? Y por la gracia de Dios estoy aquí, porque si es por la crianza que tuve, no estaría aquí. Igual algunos de nosotros. Y por otro lado, por ejemplo, mis hijos, todos se han criado desde pequeños en el camino, en los caminos del Señor y nosotros tratando de darle el mejor ejemplo posible. Sin embargo, va a llegar un momento o llega un momento donde ellos tienen que tomar sus propias decisiones y van a depender, al igual que yo, de la gracia del Eterno. Porque independiente, por supuesto que tienen una ventaja porque ya se les ha sembrado la semilla, pero sin la gracia de Dios todos estamos fuera, fritos. Pero fíjense, miren este sueño, cómo analizándolo desde el punto de vista de los números, se revela el plan de salvación que Hashem tiene para con todos nosotros. Recuérdense, Yehoshua Mashiach en griego da 2368. Yeshua en griego da 888. Y en hebreo, el valor de la palabra Israel da 541. Recuérdense que este nombre de Yehoshua HaMashiach, traducido al griego, ¿quiénes fueron los primeros que lo tradujeron como Jesús, Cristo? Los 70 sabios judíos en la Septuaginta, 300 años aproximadamente antes del nacimiento de Yeshua. Entonces, ese nombre
No se lo pusieron el Papa, ni los católicos, ni nada de esas cosas. Ese nombre lo pusieron los 70 sabios judíos cuando tradujeron la Torá al griego. Entonces, fíjense, en este sueño, mire cómo se revelan esos números. Lo que está en azul vale Yeshua HaMashiach en griego. Les dijo, oigan por favor este sueño que soñé, he aquí que estábamos nosotros atando gavillas. Eso vale 2.368. Luego dice, en medio del campo, cuando he aquí que se levantó mi gavilla y también se quedó erguida, levantar la gavilla, tenemos la festividad de Omer Reshit, que es durante la festividad de Pesas y panes sin levadura, que celebra la muerte del Mesías, y cuando se resucita Yeshua, es la gavilla que se levanta y luego es ofrecida y mecida delante del Eterno, para que el resto de la cosecha sea bendecida como esa gavilla. Entonces, he aquí se levantó mi gavilla y también se quedó erguida, vale 888. Bejiné, Kamá, Alumatí, Vegan, Nitzabá. Sumamos letra por letra, sumamos todas las palabras y eso nos da 888. Entonces esa gavilla erguida es Yeshua HaMashiach y todas las demás gavillas que se van a postrar delante de él es el pueblo de Israel, porque fíjese que la expresión, las gavillas de ustedes, en hebreo suma 541, el mismo valor que Israel. Entonces ahí está el Mesías Yeshua, que es el que se levanta de entre los muertos, y las gavillas de ustedes, que es todas las tribus de Israel, son las que se van a inclinar delante de Yeshua HaMashiach, como también nos los dice Filipenses 2:10 en el Brit Hadashah, que dice, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra. Amén, amén y amén. Tremendo eso, ¿no? Porque cuando él resucita, que se muestra a María Magdalena, que ella intentó abrazarlo, le dice, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Y es allí cuando él se presenta que se le da ese nombre al Mesías, que es sobre todo nombre. Por eso cuando invocamos el nombre del Mesías, hay salvación, hay vida, hay salud, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, trabajemos para que todo el pueblo de Israel unidos nos postremos delante de él, trabajemos para que vistamos a nuestros hijos de Yeshua HaMashiach y que, bueno, se pueda cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. El sueño de Dios era morir por nosotros. Y ese sueño se iba a cumplir y a través de la vida de Yosef se cumplió y después Yeshua HaMashiach vino y cumplió ese sueño que era indispensable para que la salvación pudiera venir a todos nosotros. Y otra cosa que es importante, la palabra heme aquí, que lo estoy recordando en este momento. Cuando Jacob llama a José para enviarlo a esa tierra de peligro, ¿verdad? José no se negó, Joseph no se negó, sino dijo, heme aquí. Y el profeta Yesayahu nos dice que el Padre dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hablando a este mundo perdido, nuestro Mesías también dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Podremos nosotros en algún momento decir lo mismo al llamado del Mesías a nuestras vidas? Heme aquí, envíame a mí. ¿O es que estamos tan apegados a la comodidad, a los recursos, que nos haremos como que si no está hablando con nosotros? Porque ese heme aquí implicó sufrimiento, dolor en Joseph, pero en el Mesías implicó muerte y muerte de cruz. Sí, esto lo dice más adelante, cuando los hijos de Jacob fueron a pastorear por allá por Shechem, por Siquén. Siquén queda muy lejos de donde ellos habitaban. Y no solamente que quedaba lejos, sino que era una ciudad muy peligrosa, porque ahí le tenían odio a los hijos de Israel, porque los hijos de Israel, Simeón y Leví, mataron a todos los hombres de Sején cuando ocurrió la violación a su hermana Dina. Entonces era un lugar muy peligroso para los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel
Primero, preferían estar bien lejos de Yosef, porque Yosef era el que traía los informes a su papá. Y era preferible para ellos el peligro de los habitantes de Shechem que el peligro que representaba estar con su hermano. Pues no iban a estar tranquilos. Si quieres hacer algo malo, tienes que irte a la oscuridad para poder hacer lo malo, porque si está la luz ahí, no lo vas a poder hacer. Y fíjense que Yosef, cuando le dice a su papá que lo va a enviar a buscar a sus hermanos, heme aquí, Yosef, no había un lugar más inseguro en toda la tierra en ese momento para Yosef que ese sitio. ¿Por qué? Porque tenía doble peligro. Los habitantes de Shechem, que odiaban a los hijos de Israel, y sus hermanos que lo odiaban a él. Y de paso, lejísimo de donde su papá, como para poder pedir ayuda rápidamente. Pero Yosef estuvo dispuesto. Yeshua HaMashiach vino a este mundo con la conciencia plena de que iba a ser vituperado, escupido, clavado, azotado, de todo. Y él estuvo dispuesto. No había un sitio más inseguro para él que este mundo. Pero él dijo, heme aquí. Así que con esto vamos a terminar y vamos a orar. Antes que terminemos, porque es importante el varón con que se encontró. O sea, en ese trayecto, ¿verdad? Se encontró con un varón que le dijo dónde estaban los hermanos. Sí, la tradición oral dice que era el ángel Gabriel, porque Yosef cuando fue a buscar a los hermanos estaba perdido y no sabía dónde estaba. Y entonces se apareció un varón de repente que lo encontró y le dijo, ¿qué haces aquí? Bueno, busco a mis hermanos, bueno, que es la canción que pusimos ahora, una de las canciones. Y entonces él le dijo, mira, no, tus hermanos yo escuché que iban a pastar en Dotán, ve para allá con ellos. Resulta que era la causa de todas las causas. Era Dios mismo guiando a Yosef hacia el destino de Yosef, porque esta historia habla del cumplimiento de las promesas de Dios. Teníamos que ser esclavizados en Egipto y en Egipto nos íbamos a convertir en una nación para que después Dios se glorificara sacándonos de Egipto y contrayendo matrimonio con nosotros en el monte Sinaí. Entonces todo estaba perfectamente planificado por el Eterno, que es la causa de todas las causas. Si nosotros estamos aquí y, por ejemplo, cosas que nos han pasado, pasamos por Leján y después pasamos por Mispajó y ahorita estamos aquí así. Todo Dios lo ha usado para el bienestar de todos nosotros, para el crecimiento de todos nosotros, para la santificación de todos nosotros. Tenemos que ver las cosas como debemos verlas. Dios tiene control de todo y tiene un propósito. No podemos hacer como los hermanos que se pusieron bravos y no sé qué broma por los sueños de Yosef. Tenemos que ver cómo Dios se está moviendo alrededor de nosotros. Amén, qué bueno. Nada ni nadie impedirá que cumplamos el propósito del Eterno. Amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Carlito, te invito a que ores. Abacadosh, en esta hora te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por nuestro Mashiach que dijo, heme aquí. Y también el Ruach HaKodesh que nos guía a toda verdad, nos consuela, nos alienta a seguir adelante. Ilumínanos con la luz de tu palabra, con la luz de la Torá, para criar a nuestros hijos en santidad, en temor reverente hacia ti y para vivir nuestras vidas con propósito, en obediencia a la bendita palabra, a tu propósito, a la Torá. Señor, nos hemos regocijado en este día, en Shabbat, en el servicio de Torá, en la parashá, en las danzas, y nos sentimos fortalecidos, Señor, para seguir adelante, creyendo lo que tu palabra dice. Y permite que a partir de este momento podamos ver las cosas con propósito y decir Baruch Hashem cuando las cosas estén bien y Baruch Hashem cuando las cosas no estén muy bien. Alabado y bendecido sea tu nombre. Enviamos una palabra de bendición a nuestros hermanos conectados a través del Zoom y a todos los hermanos en la tierra, declarando que el propósito de Hashem se cumplirá en nosotros y que se nos aparecerá un varón siempre para guiarnos a nuestro destino y a nuestro propósito. En Mashiach lo pedimos. Amén y amén. Amén, amén. Vamos a hacer nuestro servicio de Hadadá.
El budaísmo te enseña que todo lo que pasa en nuestras vidas es para bien. Todo. Ganzule Tobar. Absolutamente todo es para bien. Si te pasan cosas malas, es para acercarte a Dios. Y si te pasan cosas buenas, es para agradecer a Dios. Amén, amén y amén.